¿Cuál es el MBTI de cada personaje del universo cinematográfico de Marvel? ¿Con cuál coincide en personalidad? Este es el segundo vídeo de la subserie del MBTI de personajes de una obra y para esta ocasión, por el hype de haber visto hace unos días No Way Home, hemos decidido empezar una subserie de la serie centrada en el universo cinematográfico de Marvel. El tema es que son muchísimos personajes, así que dividiremos todo ese universo en varias partes. Para ver este vídeo es altamente recomendable haber visto No Way Home, así que si lo quieres hacer y no lo has hecho, mejor volver cuando ya lo hayas visto. Por ahora, y con motivo de la salida de esta película, nos centraremos solo en la rama de Spider-Man, tanto en las de Tom Holland como en el resto de las películas de Sony que estén conectadas. ¡Comenzamos! Primero los Spider-Man y sus seres queridos. Spider-Man de Tom Holland. En este personaje vemos bastantes rasgos de Ne y de Fi. Creemos que lo que más destaca en él es la función Ne, que lo mismo le da para emocionarse constantemente con cosas nuevas, como le da por empezar a recordar de forma desordenada todos los cambios que quiere añadir en el hechizo del Doctor Strange. El Fi está presente porque mueve su vida por un valor propio que, aunque tenga que ver con toda la sociedad, no tiene tanto que ver con cómo se siente cada persona de su entorno. Por lo tanto, podría ser INFP, pero creemos que de los tres Spider-Man, Tom sería el que más se estresaría para adentro, con un sí inferior, apartándose y encerrándose en zonas conocidas, por lo que nuestra apuesta principal con él es INFP. Spider-Man de Tobey Maguire. El Spider-Man de la primera trilogía tiene varios rasgos en común con el de Tom Holland, por lo menos en comparación con el de Andrew, pero su uso de la función introvertida se ve más fuerte. El uso de Ne no está tan claro como en el de Tom Holland, así que nos decantamos por INFP para este personaje, ya que creemos que el Fi se mantiene igualmente en una posición muy alta. Otras personalidades posibles son ISFP o ISFJ. En el caso de ISFP, para seguir manteniendo Fi y porque tampoco nos descuadraría tanto el uso de C, pero creemos que a la hora de ver las terciarias, sí terciario encaja mejor que ni terciario. Por lo mismo podemos dudar con ISFJ porque la función sí es fuerte en este Spider-Man, pero no creemos que su Fe sea más alto que su Fi. Un Spider-Man que podría ser sospechoso de tener tendencias Fi en momentos de extrema introversión, así que nos decantamos por INFP. Spider-Man de Andrew Garfield. Consideramos el Amazing el más diferente de los tres. Se mantiene en una rama introvertida, pero en lugar de Fi creemos mucho más posible que sea Ti, ya que es mucho más observador, investigador y buscador de verdades objetivas y demás teorías. También vemos que intenta darle uso a la función Fe en su forma de comunicarse con personajes como Gwen o Max, pero bastante torpe. Por lo tanto, Andrew solo puede ser ISTP o INTP. La verdad es que podríamos ver argumentos para las dos, pero creemos que hay una pequeña decantación a ISTP, ya que es el Spider-Man al que más podemos verle una función C que lo conecte mucho más con vivir experiencia y con lanzarse a lo que quiere sin darle tantas vueltas, siendo la única vez que le han impedido hacer esto cuando su suegro le prohibió poner en peligro a Gwen, cosa que se le pasó poco después. Ahora hablaremos de las novias de cada uno. MJ del UCM, o Zendaya, si la conocen mejor así. Este personaje es de los que menos discusión tienen. Ella es INTP, cosa que se nota especialmente en Homecoming, con una actitud mucho más apartada y desencantada de la vida, observando las caras de los demás e incluso dibujándolas. También vemos Fe inferior, sus momentos de estrés son mucho más emocionales o de preocupación por los demás, que quedan algo descuadrados del resto de su personalidad. Podría ser ISTP también, pero creemos que le encaja más un perfil de pensadora teórica desde su zona de confort, que de una persona que se mancharía las manos para conseguir un objetivo mucho más claro, por lo que vemos Nessie como una combinación mucho más probable que Seni. MJ de la trilogía. En el caso de Mary Jane, nuestras opciones se mueven entre SFP e ISFP. Las funciones que se ven más claras en ella son C y Fi, y creemos que flaquean prácticamente todas las demás funciones, o por lo menos no son fáciles de ver en formato sano. Creemos que C es su dominante y que sus funciones principales son extrovertidas. Incluso podemos ver T terciario, dando pie a una persona que siempre se mueve en busca de experiencia o que siempre dice lo que piensa sin tanto filtro. Podemos ver Fi, pero no creemos que sea su dominante, y creemos que su estado de estrés sería más introvertido que extrovertido, ya que su función T podría verse mucho más de seguida y natural que una función Ni que solo veríamos si está en un momento crítico, pero que no suele formar parte de sus funciones del día a día, salvo por el hecho superficial de que tiene muy clara su meta, pero no creemos que eso sea suficiente para decir que es Ni terciario por encima de T terciario. Por lo tanto, ESFP. Gwen Stacy.
Nos centraremos solo en la de Amazing Spider-Man, ya que la que aparece en la tercera película de Tobey no tiene mucho donde analizar. Ella nos parece NFJ, no tanto porque veamos muy claro su ni, aunque tampoco nos descuadra, pero más bien porque vemos muy claro su fe y su sé. Ella es una persona que se fija mucho en los demás, que sabe cómo interactuar y actuar, y que da unos grandes discursos convincentes para las masas. Clichés de NFJ bastante apoyados con esa necesidad de tomar acción de primera mano, como demuestra en los momentos finales de su segunda película. Ahora vamos con Ned. El tipo de la silla, por lo general creemos que la mayoría podemos estar de acuerdo en que es NTP. Muestra funciones extrovertidas todo el rato y las que más podemos ver son sin duda Ned y Fe. Creemos que hay poca duda al respecto. También encaja que sea Ti, es el tío de la silla, tiene que observar y analizar y demás cosas que pueden encajar a su personalidad. Además seguro que es de los que cuando se estresan entran en un estado de pánico que busca la opción más segura, conocida y estable, propia de un sí inferior. Veamos las tías May. Las tres tías May no están nada lejos de la idea de señora SFJ clásica de las de antes, solo que las dos primeras, las más mayores, podrían también ser ISFJ, y la de Tom Holland podría incluso ser sospechosa de ser NFJ. Lo que está muy claro es que la función fe está presente todo el rato en ella, y tanto sí como Ned parece bastante visible. Si hubiera que darle uno distinto a cada una, daríamos SFJ la de la trilogía, ISFJ la de Amazing y NFJ la del UCM. Pero creemos que esta última podría tener también un buen uso de Ned, acompañado por otros aspectos propios de sí como lo que es correcto, así que seguramente también sea SFJ. Por último en este apartado, los dos tíos Ben podrían tener una personalidad similar. No podemos estar del todo seguros y hemos visto muchas opciones diferentes que pasan por NFJ, INFJ, SFJ, ISFJ e incluso ISFP. De todas esas creemos que la más probable es ISFJ. Lo que es correcto define a su persona y en general parece más sereno y analítico que su esposa, especialmente notable en el caso de la pareja de la trilogía de Tobey, más propio de un posible Ti terciario. La función fe auxiliar también ayuda bastante a su forma de comunicar a Peter o incluso a un ladrón cómo debería comportarse en la sociedad, ayudando a la función sí. Ahora vamos con el amplio catálogo de villanos o personajes más o menos antagónicos que ha tenido Spider-Man a lo largo de todas las películas. El buitre. En internet hemos visto debates sobre si es NTJ o ESTP. Hemos intentado verlo desde los dos puntos de vista, pero nosotros nos decantamos desde un principio por ENTJ. Está claro que tiene un fuerte uso de la función SE, ya que juega muy bien en el plano físico y que sabe pasar a la acción y ensuciarse las manos si hace falta. Ambas personalidades tienen eso. Pero creemos que el mapa encaja más con ENTJ, con T dominante que hace que sea un líder nato, poniéndose a cargo de todo un equipo y deshaciéndose de alguno de ellos si hace falta en caso de que se vuelvan un problema, pensando en los resultados de su proyecto y comunicándose con sus empleados, o incluso con Peter, de una forma muy imponente. Podemos ver también Ni, ya que sus objetivos se basan en el largo plazo y en sacar el máximo partido de una sola cosa por la que lo da todo. E incluso podemos intuir un Phi, unos fuertes valores sobre lo que es correcto, importante para él, bastante ajenos a la sociedad en algunos casos, pero convincentes según se miren, que se mantienen fuertes pero apartados normalmente de todo lo demás o de su día a día. Por eso nos decantamos por ENTJ. Misterio. El villano de Far From Home, por el contrario, es mucho más fácil de tipear que el de Homecoming. Misterio es ENFJ. La función fe es extremadamente fuerte en él. La usa para todo y sabe convencer a todo el mundo y darles donde más les duele, pero de forma que parece que sea tu mejor amigo. Es un estratega y es bueno consiguiendo sus objetivos, sabe ver los resultados a largo plazo por caminos un poco extraños y cuando tiene todo definido es totalmente directo y sin rodeos, por lo que Fe ni Se es una buena combinación para él. Tampoco se nos ocurre otra personalidad que le pudiese encajar mejor. Norman Osborn y el Duende Verde. Por lo general hemos visto que casi nadie separa a estos dos personajes. No tengo del todo claro si realmente deberían compartir personalidad o no. Dejamos ahí el debate abierto. Como sea, en caso de ser solo una, la esencia de Norman Osborn es la de un T dominante seguro, aunque se podría dudar entre ENTJ y ESTJ. Nosotros nos decantamos por ENTJ, ya que es alguien que siempre está mirando a la innovación y al futuro, pero al mismo tiempo tiene una personalidad bastante impulsiva, de querer hacer las cosas cuanto antes y lanzarse peligrosamente si hace falta. ENTJ es la que mejor podríamos ver para él. El Duende Verde tiene muchos rasgos en común, ya que de alguna forma encarna sus verdaderos intereses. Nosotros, sin embargo, vemos características adquiridas de puro Ne e incluso Fe insanos, en el sentido de que es el tipo de villano que pone a prueba a sus enemigos y disfruta viendo cómo sacan su auténtico lado malvado
en situaciones extremas. Eso nos hace pensar en él como un posible ENTP, aunque también podemos usar la teoría de los 4 lados de la mente, donde los ENTJ tendrán un subconsciente INTP, ya que son las letras de las funciones en el mismo orden, en este caso la letra T, la letra N, la letra S y la letra F, en ese orden, solo que cambiando las direcciones, haciendo que un TNISEFI pase a ser un TINESIFE. Podría ser una forma de verlo. En cualquier caso, si solo diéramos una sola personalidad, sería ENTJ. Y tal vez el Duende Verde utiliza las funciones de su subconsciente. Harry Osborn de la trilogía. Admitimos que con los dos Harry Osborn hemos tenido algunos problemas para decidirnos por una personalidad, ya que en estado sano no nos parecen tan definidos como para dar una definitiva, y luego se pasan la mayoría de sus apariciones en estados altamente insanos. Sin embargo, para el de la trilogía nos hemos decantado por ESFP. Creemos que principalmente usa funciones extrovertidas, pero que su phi es mayor que su fe, o por lo menos no vemos indicios claros de fe ni por arriba ni por abajo. Incluso en ciertos estados insanos podríamos ver un mal uso de S y T. Obsesión por el control y por sacar la verdad a golpes si hace falta. E incluso ciertas obsesiones NI a modo de paranoia en ciertos momentos. Hemos visto por ahí que lo ponen como ENFP, pero no hemos conseguido ver NE por ningún lado, aunque por lo menos están de acuerdo en phi y T. Así que es una opción bastante posible. ESFP para el Harry moreno. Harry Osborn de Amazing. En el caso del Harry rubio hemos tenido todavía más problemas, ya que va en estado insano durante una enorme parte de la película, si no toda. Y eso hace complicado seleccionar una personalidad segura para él. Creemos que tiene características propias de un uso insano, o loop, para quien conozca mejor el término, de las funciones introvertidas, que en este caso creemos que podrían ser phi y ni, ya que es la combinación que más encaja con esa paranoia de me voy a morir, tengo que idear algo para protegerme como sea. Es cierto que está condicionado porque es verdad que está en ese peligro y no es solo una paranoia, tiene un cierto fundamento. Pero la forma en que lo lleva puede dar pie a pensar en esta posibilidad. Ya que la función S no parece descabellada, quiere las cosas directas, sin rodeos, lo quiere ya, se lanza a ensuciarse las manos sin ningún problema, y que siempre lo vemos estresado, y ahí muestra mucho más su lado líder oscuro, incluso en la forma en que se llevó a Electro, por ejemplo, consigo, o la forma en que recrimina a Peter, que no le presenta a Spider-Man. Con todo esto podemos ver un posible T inferior. Así que, ¿por qué no una versión introvertida del otro Harry? Y si las funciones por lo general encajan, pues bien. Así que nuestra apuesta es que es ISFP. Doctor Octopus. Este es de los que vimos más claros. Como la mayoría de enemigos ambiciosos de Spider-Man, vemos un alto Ni en él, aunque en su caso vemos un potencial Phi más alto que la mayoría de villanos de este estilo, incluido en su momento final. Digamos que podríamos verlo más orientado a su propio mundo, a sus propios valores, que otros villanos Ni, o que creemos que son Ni, como el buitre por ejemplo, y además es alguien muy fácil de imaginar como Se inferior, pasando a destrozarlo todo él mismo y atacar de la forma más directa. Así que no podemos ver otra cosa que no sea INTJ. Sandman. El hombre de arena también parece bastante sencillo para nosotros, lo vemos como todo un ISFP. No dudamos que es un personaje introvertido, reflexivo, buscando qué es lo que más conviene hacer en ese momento para sobrevivir y conseguir su objetivo máximo, que es poder estar con su hija. Vemos mucho Phi y mucho Ni en la forma de llevar ese tema, pero su forma de conectarse con el mundo es puro Se. Lagarto. Hemos visto bastante opinión por ahí sobre qué es INTJ. Podríamos ver varios rasgos. Creemos que en las películas no está del todo definido. Podemos incluso ver una pequeña diferencia en No Way Home respecto a Amazing Spider-Man. Pero si tuviéramos que decantarnos, creemos que podría ser más bien INTP. O incluso veríamos más sentido en ISTJ. Vemos muchos rasgos de la función sí, es más metódico, encontrando cuál es la mejor manera de evitar errores del pasado, buscando un status quo que es estable y único. Sin embargo, nos decantamos por INTP porque ese sí viene decorado por pura investigación, observación, experimentación, factores habituales de mezclar la función T con la función NE. Y en cualquier caso no hemos visto muchos rasgos de la función T y tampoco de la función Phi, mucho menos, como por ejemplo si los veríamos en el Doctor Octopus. Así que aunque no podemos poner la mano en el fuego, nos decantamos por INTP. Electro. En el caso de Max vemos que mucha gente lo sitúa como ISFJ. No conseguimos ver que realmente este tipo tenga un ápice de la función Phe. Más bien se movería por Phi, es alguien totalmente ajeno a estructuras sociales. O mejor dicho, las entiende a su manera. Como el creer que tiene cierto trato de favor si es su cumpleaños, por ejemplo. Ese tipo de detalles nos hacen sospechar más de una función Phi y que, en caso de decantarnos por una función terciaria, veríamos por ahí esa función sí que parece que tiene, pero que está de forma torpe. Por lo demás, creemos que su desorden en cuanto a las cosas en las que se fija o que valora, y el nivel de experimentación y amor por las muchas posibilidades que demuestra sobre todo en No Way Home,
sobre todo el potencial que tiene la nueva luz que consigue para la electricidad y todo eso, hace que sea altamente sospechoso por funciones de ser INFP. Rhino. No hay gran cosa para este personaje en Amazing Spider-Man, ya que sale muy poco y parece bastante estereotipado. Seguramente los cómics tienen matices bastante distintos, pero desde la perspectiva generalista y superficial que pudimos ver en Amazing, Rhino se mostraba como la ficción suele mostrar a los ESTP de ese estilo, con puro uso de la función C y siendo más sospechoso de ser thinker que feeler. Sería extraño imaginar que va con phi auxiliar, salvo que una vez que lo conozcas mejor puedas cambiar de idea. Así que lo máximo que podríamos decir con este personaje es que es C dominante, así que nos decantamos por STP, podría ser SFP o tal vez es C auxiliar. No queda del todo claro, pero como mínimo la función C es alta, así que seguramente STP. John Jonah Jameson. Estereotipo de los STJ de ficción cuando son personajes secundarios hechos para ser obstáculos, pero con toques de alivio cómico. Metódico, comunicador altamente hiriente, con ideas y ocurrencias algo extrañas, no tiene más. Flash Thompson. En el caso de estos tres, vamos a ir directamente con los tres, también es un estereotipo bastante feo de cómo muchos bully podrían aparentar ser ESTP en ficción, al menos. Hay que intentar no extrapolar este cliché a la vida real. Además, los Flash no han tenido mucho desarrollo. En el caso de los antiguos, los que no son de Tom Holland, se muestran como el clásico C dominante que hace las cosas como quiere y que tiene cierta labia propia de fe terciario para encandilar a las personas que no sean sus víctimas, principalmente sus seguidores y sus conquistas. Y así también mantener su popularidad. El del UCM es bastante diferente, podríamos tener más dudas. Ese podría ser SFP, ya que es incluso más invisible ese posible fe como herramienta, y en cambio tiene más claros sus valores a la hora de defender lo que Spider-Man representa, por ejemplo. Incluso parece más hiriente que los otros en cuanto a sus auténticos pensamientos, aunque no deja de ser alguien que busca aparentar igualmente. Así que todos podrían ser STP, pero el Flash del UCM podría ser más bien SFP. En cualquier caso son estereotipos muy feos. Por último hablemos de Venom y de sus villanos. Venom. No hay demasiados argumentos para el Venom de Spider-Man 3, pero el de las películas de Venom, de Tom Hardy, debería ser ESTP. Vemos puro C en él, vemos también buena línea de observación objetiva, y vemos incluso cierta preocupación por las emociones ajenas, aunque las comente de una forma algo torpe emocionalmente, dando consejos sobre el amor o haciendo reflexiones sobre los sentimientos de esa persona que está afligida. Por ahora le daríamos lo mismo al otro Venom, ya que es una personalidad habitual de Venom en otras obras, pero el otro no está tan bien definido. Pero como mínimo el de la película de Venom es STP. Eddie Brock. El de Spider-Man 3 y el de la saga Venom nos parecen bastante diferentes. El de las películas de Venom creo que está bastante en sintonía con Venom en cuanto al uso de la función C, pero tal vez Eddie tira más por SFP, cosa que podemos ver especialmente al principio de la primera película de Venom, donde sus valores se interponen por encima de la forma correcta de hacer su trabajo, cosa que le causa el despido. Pero aún así muestra un lado bastante fuerte a la hora de entrevistar y buscar la verdad, más propio de un T que de un F. Por lo tanto, para este Eddie nos decantamos por SFP. Y para el de Spider-Man 3 se nos hacía más ESTP, aunque bastante distinto a Venom. Especialmente notable en una sinceridad torpe acompañada de una forma de hablar engatusadora. Podría ser NTP por lo mismo, pero no vemos N tan marcado, ya que es un fotógrafo que busca destacar la verdad, incluso aunque mienta, sobre lo que se puede ver, sobre las cosas tal y como son, sin que él tenga que intervenir demasiado. Eso es propio de la combinación C con T, y además trabaja con sus sentidos. Vemos también un posible F cuando pide que se tenga en cuenta su posición cuando Peter lo va a dejar sin trabajo. Así que STP es lo más probable, aunque sin descartar ENTP o ESFP. Carlton Drake. El villano de Venom 1 es de esos fáciles de detectar, es puro ENFJ. Constantemente está utilizando la función F para entrar en los sentimientos de los demás, decirles lo que quieren escuchar, motivarles para que quieran sacar lo mejor de ellos. Es todo un comunicador que sabe cómo hacer que le sigas. Y por supuesto, esto viene acompañado de una visión de futuro y sus planes totalmente ajenos a lo entendible por la sociedad, más propios de la función ni. Vemos también más posibles C que NE, así que todas las funciones están en su sitio, es ENFJ. Cletus Kasady. Creo que todos podemos ver NE en él, en su forma de hablar, en su forma de usar el simbolismo, en las cosas que hace, en las cosas en las que se fija. Y también podemos ver un fuerte sentimiento escondido que mueve bastante su vida. NFP es la personalidad que podría quedarle mejor a este extraño personaje. Frances Barrison. La novia del anterior tiene muchos puntos en común con él, pero es mucho más directa y destructiva, como una flecha hacia adelante, utilizando principalmente sus sentidos. Tipo de persona que grita para destruir las cosas, literalmente. Por lo tanto, conservando un Phi y un T parecidos a los de Cletus, creemos que ella podría ser ESFP. Carnage. Y terminamos con el hijo de Venom.
no tuvo demasiado tiempo de pantalla y es difícil dar una buena opción para él. Debería tener mucho en común con Venom, o por lo menos desde fuera lo parecía, pero su fe parece mucho más inexistente. Tampoco nos lo imaginamos realmente. De todas formas, no creemos que tenga fe por ningún lado, por lo que podría ser probable que en todo caso sea fe inferior. Y como además parece mucho menos extrovertido que el simbionte de la verborrea infinita como es Venom, entonces nos podríamos decantar por ISTP para Carnage, por el momento. Como aclaración extra, por si alguien lo pedía, no hemos añadido a ningún personaje de las películas de Into the Spider-Verse, ya que saldrán 2 nuevas como mínimo, así que preferimos esperar a que se sume todo este material y en un futuro podamos hacer más vídeos de Spider-Man utilizando también esas películas. Y hasta aquí nuestra visión del MBTI de los personajes de Spider-Man. En un futuro vendremos con más personajes de las películas y series de Marvel, y también con las películas de Into the Spider-Verse. Por el momento, ¿estás de acuerdo con todos los de este vídeo? ¿Tienes una opinión distinta sobre alguno de ellos? Déjalo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja un like, y si eres nuevo por aquí y quieres aprender mucho más del MBTI o hablar del type de muchos otros personajes, suscríbete a nuestra academia para seguir aprendiendo juntos. Nos volveremos a ver aquí en Academia MBTI. ¡Hasta la próxima!